Good morning, Steamtown Church. Buenos días, Iglesia Steamtown. I'm excited to be here this morning to share the Word of God with you all. Estoy entusiasmado de poder estar aquí con ustedes esta mañana para compartir la palabra de Dios. I'm a little bit nervous Estoy un poquito nervioso because the English is my second language. porque el inglés es mi segundo idioma. I love English, Me encanta el inglés, but anyways, it's hard to learn. pero es difícil aprenderlo. Okay, Muy bien. so we are going to continue in our sermon series in Matthew. Vamos a continuar nuestra serie de sermones en el libro de Mateo. So I titled this sermon today, The Main Task of Every Believer. Este sermón lo he titulado La tarea principal de cada creyente. So please stand up with me. Por favor, póngase de pie I'm going conmigo. to read from Matthew 28, verse 16 to 20. Vamos a leer de Mateo 28, versículo 16 al 20. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him. But some doubted. And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguró que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». You may be seated. Pueden tomar asiento. So if you are familiar with our mission statement, Si están familiarizados con nuestra declaración de misión, is to make more and better disciples es hacer más y mejores of discípulos Jesus Christ. de Jesucristo. So when I was preparing this sermon, Entonces, cuando yo preparaba este sermón, I prayed to the Lord. This is a very known passage about the Bible, from the yo, Bible. yo oré diciendo, Señor, sé que este pasaje es muy conocido dentro de la iglesia. So what kind of different can I talk from this passage? ¿Qué es algo diferente que puedo enseñar acerca de este pasaje? So I think we're gonna have a different perspective from with what we call the Great Commission. Y creo que entonces vamos a tener una perspectiva diferente acerca de lo que llamamos la Gran Comisión. So if you understand well the focus of our mission statement, Si conocen bien nuestra declaración de misión, you will realize that we have two different aspects of this mission. se darán cuenta que tenemos dos distintos aspectos de nuestra declaración. The growth of the disciple El crecimiento del discípulo and the disciple multiplication. y la multiplicación del So discípulo. making disciple of all nations, El hacer discípulos de todas las it means naciones not only converting them no significa solo or convertirlos inviting them o to being invitarles a followers of Jesus Christ, a ser seguidores de Jesucristo, but the idea behind this, sino que la idea detrás de todo the esto, word disciple is that they be apprentices, la idea detrás de la palabra discípulo es que sean aprendices, students, estudiantes, but at the same time, pero a la vez practitioners. también practicantes. That's the hardest thing, right? Es difícil pensar esto, ¿no? So as we look at our mission as a church, Entonces, al ver nuestra misión como iglesia, we can see how it connects directly to what we call the Great Commission. vemos cómo se conexiona directamente con lo que llamamos la Gran Comisión. So here's something worth highlighting. Es algo entonces que debemos recalcar. No one asked Jesus Nadie le preguntó a Jesús, when he gave us the Great Commission, cuando Él nos dio la Gran Comisión, what does make disciples mean? ¿qué significa hacer discípulos? Do you know why? ¿Sabes por qué? Because for them it was very obvious. Porque para ellos era bastante obvio What Jesus had done with them, que lo que Jesús había hecho con now ellos, they have to do with others. ellos debían también hacerlo con So, otros. so the question is, what did Jesus do with them? Entonces la pregunta es, ¿qué hizo Jesús con ellos?
They ate together. ellos comían They juntos, traveled together. ellos viajaban They juntos, saw him teaching others. ellos lo vieron también enseñando a They otros, saw him spending time with others. ellos lo vieron pasando, So, gastando tiempo con otros. In other words, En otras palabras, Jesus is telling them, Jesús les está diciendo, the same thing I have done with you. la misma cosa que yo he hecho con ustedes, Go and recruit others to do the same with them. ve y recluta a otros para hacer lo mismo con otros. If you could define the discipleship, Si puedes definir la palabra de discipulado, we can have several definitions. podemos tener varias But definiciones. I have some of them that I would like to share with you. Yo this tengo morning. algunos que quiero compartir con ustedes. Meeting people where they are and helping them become who God wants them to be. Encontrándose con las personas donde sea que estén y ayudándolos en Dios a llegar a ser quienes Dios quiere que sean. I have a second one. Eso es otra. Transmission of life, where a disciple embeds part of what he has learned to another, and thus the process continues. La transmisión de vida impartiéndola de lo que uno ha aprendido a otros a través de Jesús. So we have a clear job to do as a church. Tenemos una clara tarea de lo que debemos It's hacer como a iglesia. primary task Es nuestra tarea primaria and mission statement. y también nuestra misión, So declaración. let me see. Bill Hall comments on the Great Commission. Esto todo queda fundado entonces sobre la Gran Comisión. And the author Bill Hall says about this. Y alguien dijo esto acerca de esto. Making disciples is not one of the things that the church does. El hacer discípulos no es algo que la iglesia hace, It is the only thing the church does. es la única cosa que la iglesia hace. Another author is Mark Twain. Otro autor, Mark Twain, Once said, una vez dijo, the two most important days of your life are, los 2 días más importantes de tu vida son, first, primero, the day where you are born, el día en que and naces, second, y segundo, the day you discover why. el día en que descubres el So porqué. this is something that Jesus made very clear, Esto es algo que Jesús hizo muy claro, but many times we want to ignore it pero muchas veces queremos ignorarlo, or consciously, o or inconscientemente, we do not. o nos tratamos por rendidos. We're capable of doing anything else No debemos hacer ninguna otra cosa, except what is important to Jesus. excepto aquello que es importante para Jesús. For example, for musicians, it can be, let's put out this last Hillsong song. Por ejemplo, el conocer la última canción de Hillsong. It's practicing songs is ultimately what Jesus called them to do. Esta canción es lo que Jesús nos mandó a hacer. But what I want to emphasize is that it's not the primary task. Pero lo que quiero enfatizar que es que no es la tarea primaria. So unfortunately, going to the Desafortunadamente, church today el ir a la iglesia hoy is something like that brings this idea of customers and products, es la idea de ser un cliente y vender where productos, customers attend, donde los clientes asisten o where the best atienden product is offered, y el mejor producto es ofrecido and where the church must satisfy their personal preferences. y donde la iglesia debe satisfacer sus preferencias personales. So the so-called Christians Entonces esos creyentes de autoayuda no longer attend with this idea in mind. In what way can I best serve Jesus? no vienen preguntándose de qué manera puedo yo mejor servir a Jesús. In whom can I invest to disciple him? ¿En quién puedo invertir yo para discipular? On the contrary, we look for others to serve us. A lo contrario, buscamos quienes pueden servirnos a nosotros. The mentality is this. La mentalidad es esta. What does the preacher have to give me today? ¿Qué tiene el predicador para darme a mí Let's hoy? see if the worship team does a good presentation this Sunday. Veamos si el equipo de adoración tiene una buena presentación hoy. Let's see if the church has a good coffee. Veamos si la iglesia tiene buen café. By the way, we have good coffee here. Por cierto, sí tenemos buen café. But it's not something like we shouldn't to consider. Pero es algo que debemos entonces considerar. When we look at the Great Commission, Cuando vemos la Gran many Comisión, times we can see that we lose some things in our translations. vemos a menudo que perdemos algo en nuestras traducciones. And there are several verbs forms Hay involved varias- in this passage. Hay varias formas de este versículo en este pasaje. There is a main verb Hay un verbo and primario
participles. y 3 participios. Let me show you. Déjenme mostrarles. The first one is go, El primero es ir, participle verb. el participio del verbo. Make disciples. Hacer discípulos. This is the main verb. Este es su vecino. What is the action of disciple? Someone. La acción es el discipular a alguien, Which, by the way, in Greek is a single word, lo cual en el griego es una sola palabra, which could be translated as disciple, que se traduce como discipulando, baptizing them, bautizando, participle verb, un verbo participio, teaching them, enseñándoles, participle verb. un verbo participio. So, in English and in Spanish, we have similar things in grammar. En inglés y en español tenemos una gramática similar, Not the order, no el verbo, but the parts of the sentence. sino esas partes de la oración. So, in grammar, when we have a noun, En la gramática, cuando tenemos un pronombre, what the adjectives does is qualified it, ¿qué qualifies it. qué es lo que el verbo califica? In this case, the participle verbs qualify the main verb. En este caso, los participios califican el verbo primario. So its main function is to indicate the participation of a subject in an action or state. Entonces, la tarea primaria es enfatizar el sujeto en acción o en estado, So emphasizing enfatizando the relationship between the subject and the verb. la relación entre el sujeto y el verbo. So what I mean by this ¿A qué me refiero con esto? is that making disciple must include all the actions mentioned by those participles. Que todas las acciones deben ser realizadas por aquellos verbos mencionados. If any are missing, Si falta alguno, then the process is not being fully developed. entonces el proceso no se está desarrollando en pleno. It's very interesting that the verb that is translated go Es interesante que el verbo que se traduce gives us the ir idea of having gone on the way. nos da la idea de ir mientras vamos en el camino. In other words, the task of making disciple is something we do in every aspect of our lives. En otras palabras, el hacer discípulos es algo que caracteriza cada aspecto de nuestra vida. So please pay attention to this. Entonces, por favor, presten atención. It's very important. Es muy importante. It's not a program in the church. No es un programa de la iglesia. This means that the make disciples, Esto significa que el hacer discípulos we teach others while we ourselves are being disciples. significa que estamos enseñando a otros mientras nosotros mismos estamos siendo And we discipulados. share with them. Y el compartir con ellos, We teach them about Jesus. les enseñamos acerca de Jesús. We share our life with them, Compartimos nuestra vida con ellos, just as Jesus did. así tal cual como lo hizo Jesús. I would like us to see some important point in this mission. Quiero que entendamos un punto importante de esta visión. First one is the mission is urgent. Primero, que la misión es importante, es Jesus urgente. called us to go and make disciples of all nations. Jesús nos dice, ve y haz discípulos de todas las And this is naciones. not a suggestion, but it's a command. Esto no es una sugerencia, es un mandato. So it's interesting that the word that translates nations Entonces es interesante que la palabra traducida a naciones is ethnos, es etnos, which gives us the idea of people from an ethnic group que nos da la idea de personas de un grupo étnico or cultural group. o un grupo cultural. When we see our translations, Cuando vemos nuestra traducción, nations, naciones, we are thinking in to go out of the country. estamos pensando salir de nuestro país, But we have a mission field already in our city. pero tenemos ya una misión aquí en nuestra misma ciudad. If you consider yourself a Christian Si te consideras un cristiano, and you are not involved in the mission of the Lord Jesus Christ, estás entonces desarrollando la misión de Jesucristo. let me be clear with you. Déjame darte You will find yourself in trouble. te vas a descubrir en problemas, en peligro. If you have given your life to Jesus Si tú le has dado tu vida a Jesús and you have declared that He is the Kyrios. y has declarado que Él es el Kyrios, Kyrios means Lord in Greek. Kyrios significa Señor en griego, So
is the idea that we are servants of our Lord. Y es la idea de que somos siervos de nuestro That word Señor. servant sometimes translates slave in English. Esa palabra siervo a veces se traduce esclavo en inglés. If you are not doing that, Si tú no estás haciendo esto, you contradict yourself. tú te contradices a ti mismo. If you don't do what is important and make tasks Si for no, Jesus. si no haces lo que es importante y cumples con la tarea que Jesús ha So mandado. it is urgent that we assume this responsibility Es urgente entonces que asumamos nuestra responsabilidad with seriousness con seriedad and commitment. y con compromiso. Because time is short Porque el tiempo es corto and eternal lives are at stake. y las vidas eternas están en riesgo. I would like to show you that we call here in 2 Timothy 4:1-5. I'm going to use the English Standard Version. Quiero mostrarles en 2 Timoteo 1. The exhortation that Paul makes to Timothy is the same that Jesus makes us today. Es la misma exhortación que Pablo hace a Timoteo, es la I que nos hace a charge you nosotros. in the presence of God and Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom, preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ear, they will accumulate from themselves teachers to suit their own patience, and will turn away from listening to the truth and wander off into myths. As for you, always be sober-minded, endure suffering, do the word of an evangelist, fulfill your ministry. 2 Timoteo 4, 1 al 5. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. So the Bible is telling us that godless people are hungry to listen La palabra de Dios nos está diciendo que las personas tienen hambre de aprender, because there is a spiritual need in their lives. porque hay una necesidad espiritual en sus So vidas. for this very reason, Entonces, por esta misma razón, they sometimes bow down and seduced by false teachers. a veces caen y son seducidos por falsas enseñanzas. That is why we see sects and false churches that grow, Por eso vemos sectas y iglesias falsas que crecen, because human beings have a spiritual need. porque los seres humanos tienen una necesidad espiritual, Whether they recognize it or sea not. que lo reconocen o no. The second is the mission has a methodology. Lo segundo es que la misión debe ser seguida. So Jesus taught us Jesús nos dice what making disciple entails. qué es ser discípulo, qué involucra ser un discípulo. More than just converting people. No solo el convertir a las personas, It means to accompany them in a process of spiritual growth, significa acompañarles en un proceso de crecimiento espiritual, teaching them to obey everything that he has commanded. enseñándoles a obedecer todo lo que Él ha encomendado. And this is require a personal relationship Esto requiere una relación personal, where we share our lives Don- and strive to be an example of love, donde compartimos nuestra vida para ser un ejemplo de amor, humility, and fidelity to the Word of God. en humildad y fidelidad a la palabra de Dios. It's not just about transmitting knowledge, No se trata solo de transmitir but conocimiento, to model ourselves sino el modelarnos a nosotros through mismos example, a través del ejemplo. a lifestyle that reflects the character of Jesus Christ. Un estilo de vida que refleje el carácter de Jesucristo. 1 Corinthians 1:20. 1 Corintios 1:20. For God did not allow the world to know him through wisdom, but decided to save believers through the foolishness of preaching.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? There is also a responsibility in each disciple of Jesus, Está también esta responsabilidad en el discípulo de in Jesús, each believer. en cada creyente. This is known as a Timothy 2:22 principle. Esto se conoce como el principio 2 Timoteo 2:2. And the things that you, Y las cosas que tú, Timothy, Timoteo, have heard from me, Paul, has aprendido de mí, de Pablo, among many witnesses, dentro de muchos testigos, commit this to faithful men comete esto a hombres fieles, who will able to teach other also. quien también capaciten a otros para enseñarlo. So here we see 4 generations Vemos aquí 4 of generaciones disciples of Jesus. de discípulos de Cristo. Timothy, Timoteo, Paul, Pablo, faithful men, hombres and fieles others. y otros. We have C generations in this. Vemos varias generaciones aquí. The first point is the power of the mission. Lo primero es el poder de la misión. So Jesus promised to be with us always Jesús prometió estar con nosotros until siempre, the end of the world. hasta el fin del mundo. This means that we are not alone in this task. Esto significa que no estamos solos en nuestra The tarea, Holy Spirit enables us sino que el Espíritu Santo nos and incapacita guide us in our service to y Him. nos guía en nuestro servicio a Él. Although the task has been entrusted to us, it is not with our strength. Aunque la tarea sí nos ha sido encomendada a nosotros, no es en nuestra fuerza. Acts 1:8 Hechos 1:8 says, dice, "But when the Holy Spirit come upon you, you will receive power, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the end of the earth." pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. So he gives us courage to overcome obstacles, Él nos da el coraje, la valentía para sobrepasar los obstáculos, wisdom to communicate the gospel effectively, la sabiduría para comunicar el Evangelio de manera eficaz and love to love those we serve. y la capacidad de amar con quienes servimos. So this is very interesting. Esto es muy In the interesante. book of Acts, En el libro de Hechos, as Peter and John were heading to the temple, mientras iban al templo, they met a man lame from birth. encontraron a un hombre que estaba cojo desde nacimiento. So let's read the passage. Vamos a leer el pasaje. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, Mientras- asked for alms, and Mi- fixing his eyes on him, with John, Peter said, "Look at us." So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do I have, I give you. In the name In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankles bones received strength. So he, leaping up, stood and walked and entered to the temple with them, walking, leaping, and praising God. Un día subían Pedro y Juan al templo. Pedro con Juan mirándolo fijamente a un hombre mendigando, pidiendo limosna. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por las manos derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza, de un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Sorry, I got emotional with this passage. Me puse un poco emocional con este pasaje, Because, probably you don't know, you are meeting me for the first time. I'm Quizás- from Chile. quizás tú no me conoces y me conoces por primera vez hoy. So I Yo soy can- de Chile I'm seeing different perspective and other countries. y he visto diferentes perspectivas en otros países. Do you know what is the big problem in the United States of America? ¿Sabes cuál es el gran problema de los Estados Unidos? We have gold and silver,
Tenemos plata y tenemos oro, but we no longer have the power. pero no tenemos el poder. Churches are blessed with a lot of resources, Las iglesias están bendecidas con muchos recursos, modern buildings, con edificios modernos, advanced technology, con tecnología avanzada, education materials, con recursos and educativos religious freedom. y con libertad religiosa. However, Pero, sin embargo, we often lack the true spiritual power to impact others. a menudo nos falta el verdadero poder espiritual para impactar a otros. This transforming power that comes from Jesus Este poder transformativo que proviene de Jesús is essential to fulfill the mission He entrusted us. es esencial para cumplir la misión en la cual Él nos ha encargado. Making disciples El hacer discípulos is not with our strength, no es en nuestra fuerza, it's with the power of the Holy Spirit. sino que es a través del poder del Who Espíritu dwell in Santo us. quien habita dentro nuestro. Modern Christianity in this society has become comfortable. La cristiandad moderna se ha vuelto demasiado cómoda, We are not doing our homework. donde no estamos haciendo nuestra tarea. Church, Iglesia, the Great Commission is a calling that we cannot ignore. la Gran Comisión es una tarea que no podemos ignorar. Jesus has entrusted us with the task of bringing His message of salvation Jesús nos ha encomendado la tarea de traer su mensaje to all nations, a todas las but naciones even in our own city. y aún en nuestra misma ciudad. In His power, Y en su poder we can fulfill this glorious purpose. podemos cumplir este glorioso propósito. I would like to give you some application points, Quiero darles algunos puntos de aplicación, practical things. algo práctico. First one, Primero, pray for those who need to know Christ. ora por aquellos que necesitan conocer a Cristo. We need to start praying about the people who is unbeliever. Debemos comenzar a orar por aquellos que no son creyentes. So let us spend time daily praying for those who don't know Christ. Gastemos tiempo a diario orando por quienes no conocen a Cristo. And we have to pray for opportunities to share the gospel. Y orar también por oportunidades para poder compartir el Evangelio de manera intencional. May our prayers be fervent and persistent, Que nuestras oraciones sean fervientes y trusting persistentes, that God works in response to the intersection of His people. confiando que Dios obra a través de la intercesión de su pueblo. Second one, Segundo, reflect an authentic testimony. reflejar un auténtico testimonio. So let us our life consistent with what we preach, Que nuestra vida sea consistente con aquello que predicamos. being models of integrity, Ser modelos de integridad, compassion, and love. de compasión y de amor. Our personal testimony Que nuestro testimonio personal has a powerful impact on those around us, tiene un impacto poderoso sobre quienes nos conocen, opening doors to share the gospel. abriendo puertas para compartir el Evangelio. The gospel is a message, El Evangelio es un mensaje, but it is important that message is presented with a life consistent pero with es, that message. pero es importante que ese mensaje sea comunicado con una vida que lo pueda acompañar. Third, Tercero, actively participate in the mission. de manera activa poder participar de la misión. Commit to being an active part in the missionary work of the church, Comprometerse a ser una parte activa de lo que es la obra misionera de la whether iglesia, locally or abroad. sea de manera local o sea en el exterior. This may involve having a sense of belonging. Esto puede involucrar un sentir de pertenencia. You are part of the mission. Tú eres parte de la misión. If you have been a Christian for years, Si has sido un cristiano ya por años, ask yourself, pregúntate a ti mismo, who is your Timothy? ¿quién es tu Timoteo? Who is the person upon whom you are reproducing as a disciple? ¿Quién es la persona en quien tú estás reproduciendo como discípulo? And also support the church financially. Y también apoyar a la iglesia de manera financiera. Fourth, 4. train and retrain yourself constantly. Entrénate y reentrénate de manera constante. Commit to grow in your knowledge of God's word, Comprométete a crecer en el conocimiento de la palabra de in your Dios abilities to communicate the gospel effectively. y en tus capacidades de poder comunicar el evangelio eficazmente. I'm not going to try to blame anyone here, No quiero condenar a nadie aquí, but I'm just trying to give you a real thing.
Pero quiero decirte algo real. A few months ago, Hace algunos we meses have one of our missionary that we are supporting, tuvimos un misionero a quien apoyábamos, Claire Jewell. ¿Quién? Claire Jewell, Claire Jewell, who shared in evangelism training quien nos dio una capacidad de entrenamiento evangelístico called My Circle. Que My se- Circle. que se llama Mi Círculo, What enabled you to learn to share the gospel. lo cual te capacita para compartir el evangelio. I came, Yo vine and unfortunately, I observed only a few people in that training. y desafortunadamente solo vi algunas pocas personas en ese entrenamiento. Sometimes we have an attendance over 200 people here. A veces tenemos una asistencia de But- más de 200 personas. But the question is, how many are committed to involve in this mission? Pero la pregunta es, ¿cuántos están comprometidos a ser fieles en esta misión? Are you being just an attender, ¿Eres simplemente un asistente, or un you are being a congregante? disciple of Jesus Christ? ¿O eres un verdadero discípulo de Jesucristo? This may involve participating in Bible studies, Quizás participar en la asistencia de estudios bíblicos, evangelism seminars, en seminarios de evangelismo or missionary training courses. o cursos de reclutamiento misionero. The more equipped we are, Cuanto más equipados estemos, the more impact we can have in the mission of making disciples. cuánto más grande será nuestro impacto en el hacer discípulos. Unfortunately, there are Desafortunadamente, people who don't know how to share the gospel, hay personas que no saben cómo compartir el even evangelio, when we are being a Christian for years. aun cuando han sido creyentes ya por años. And fifth, Y en quinto lugar, become a mentor and disciple maker. ser un mentor y una persona que hace Look discípulos. for opportunities to invest in the life of other believers. Buscar evidencias y oportunidades para invertir en ser discípulos o hacer discípulos en la vida If de you have otros. been a Christian for some time, Si has sido ya un creyente por un tiempo, by investing in the lives invierte en las vidas of others and walking alongside them de otras personas fuera de ti on their spiritual journey. y en su peregrinaje o su viaje espiritual. We are fulfilling the Great Commission by making disciples who will make disciples as well. Estamos así cumpliendo la misión, la gran comisión de Cristo, el hacer discípulos, quienes hacen otros discípulos. And this creates a multiplier effects that extend beyond Y esto crea un ámbito de multiplicación que extiende más allá de nosotros our own influence and impact. y más allá de nuestra influencia o impacto. Let me finish with this story. Quiero concluir con esta I historia. have shared this story with the Spanish congregation. He compartido esta historia con la congregación So hispana, probably the English congregation not familiar with this. entonces quizás la iglesia en inglés no esté A family had familiarizada. a special guest for lunch. Una familia tuvo un huésped especial, un invitado especial, They had decided to cook oven-baked chicken, roasted chicken. y habían decidido hacer un pollo al horno. So the wife house realized that some things were missing. Pero la esposa se dio cuenta de que faltaba algo en la casa, So she instructed her children to wash the chicken in the oven. entonces ella instruyó a sus hijos a vigilar el pollo que estaba en el horno. And if she doesn't arrive within 1 hour, Y si ella no volvía en una hora, they have to turn off the oven. ellos debían apagar el horno. So she went out to shop. Ella entonces salió a hacer las The compras. store was full like never before. La tienda estaba más llena que nunca A long line to pay. y habían filas largas para poder pagar. It had already been more than 1 hour. Había sido ya más de una hora. So while she was on her way home, Entonces, mientras ella estaba camino a casa, she was thinking about whether the children turned off the oven. ella estaba contemplando si sus hijos habían apagado o no el horno. Now, if she approaches the house and smells burning chicken, Ella entonces al acercarse a la casa siente el olor a pollo quemado. do you know what happened? ¿Sabes por qué? So she knocks on the door, Ella entonces toca la puerta and when the children came out to receive her, y cuando vienen los hijos a acudirla, what do you think is going to be the first question? ¿qué crees que será la primera pregunta que ella les hace? Did you turn off the oven? ¿Apagaron el horno? So it was the task that they had been given. Esa fue la tarea que se les había sido encomendada. So when Jesus returns, Cuando Jesús regrese, he will not ask
us if we read the latest book by certain author. Él nos va a preguntar si leímos el último libro de algún autor. Or if you are a musician, O si eres un músico. if you managed to learn the last chord of the Elevation Worship song. O si aprendiste la última gran canción para poder tocar para la banda. So the questions he will ask is, Sino que la pregunta que él nos va a hacer, did you make disciples? ¿hiciste discípulos? That's going to be your question, your response. ¿Cuál será entonces tu respuesta? This is a big challenge for us. Este es un gran desafío para nosotros. Because all the time we have to put the responsibility over other people. Porque a menudo ponemos la responsabilidad sobre otros. We are being the pastor. Pero para eso tenemos al pastor. We have the elders. Tenemos para eso entonces los They have to ancianos. disciple. Ellos tienen que discipular. They have to teach others. Ellos tienen que enseñar a But what otros. about you? Pero ¿qué en cuanto a ti? When Jesus was ascended to the heaven, Cuando Jesús ascendió al cielo and the disciples were looking at, y los discípulos estaban mirando al cielo, an angel came, descendió un ángel and they told them, y él se los dijo a ellos, "Hey, what are you doing? ¿qué estás haciendo? Let's go. Vamos, You have a lot of work to do." tienes mucho trabajo por hacer. Church, Iglesia, we have a lot of work to do. tenemos mucho trabajo por hacer. So I would like to encourage you. Entonces quiero animarles. I don't want to be with leave this service this morning with the sense, No quiero dejar este servicio con un sentir I'm guilty. que estoy culpable, But this is something like I would like to encourage you. sino que es algo con lo cual quiero desafiarles, To thinking animarles about. a pensar. Probably you have to decide your own family first. Probablemente tengas que primero discipular a tu propia Because familia, we have to be discipled first. porque primero debemos ser But discipulados. after a while, Porque después de un tiempo we have to be debemos también ser disciple makers. hacedores de God discípulos. bless you, church. Dios les bendiga, iglesia.